Pues ya estamos de vuelta, Almería para todos, ¿eh? La verdad es que me gusta el título que hemos elegido para este debate, en el que al menos vamos a intentar que eso pueda ser una realidad, que los lugares referencia, los recursos patrimoniales, paisajísticos, monumentales más destacados, pues sean plenamente accesibles, estén a disposición de todos los almerienses y también de los visitantes, que cuando se oferta, por ejemplo, pues un espectáculo, una feria, un concierto, pues haya también un espacio para esos colectivos que puede que sean minoría, pero evidentemente tienen los mismos derechos y deben tener también las mismas posibilidades que el resto de los almerienses. Así que para mí es un placer, pues la mesa y los debatientes que hemos conseguido. Voy a empezar por mi lado izquierdo con un hombre que es referencia desde luego en la lucha por la accesibilidad, por la integración, Valentín Sola, que es presidente de la FAM. Hola Valentín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues nada, encantado, muchísimas gracias por la invitación. A ver qué podemos aportar y cómo podemos entre todos avanzar en esa accesibilidad para todos y para todas. Pues seguro que mucho, porque además la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, para empezar, sois un englobar, creo que hasta 17 colectivos, asociaciones de personas con discapacidad. Asociaciones FAM diferentes. Es la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Y nosotros es como una plataforma de asociaciones que aglutina 17 organizaciones que representan a su vez a alrededor de 10.000 personas con discapacidad. 10.000 personas de la provincia. Que están en las distintas asociaciones que forman parte de FAM. Entonces, nuestro objetivo es, tenemos como varias formas de, varias actuaciones. Una es la representación de nuestras organizaciones, haciendo una incidencia política y participando, pues no sé, en reivindicaciones, en propuestas, representamos nuestras organizaciones a nivel almeriense, pero también a nivel andaluz, porque formamos parte de una red de organizaciones, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal. Y además para ser más escuchados o mejor escuchados, tener más fuerza, ¿no? Que por cierto, esta tarde está con nosotros el presidente de una de nuestras asociaciones de referencia, que es Paco Ripoll, que ahora presentarás tú. Que ahora lo vamos a saludar. Y bueno, entonces, entre nuestros objetivos está la representación de estas organizaciones y luego tenemos también una labor también de incidencia, pues en ámbitos dispares, como puede ser en la educación, en todos los ámbitos donde puede verse afectada una persona con discapacidad, que es en todo, porque la discapacidad es transversal, ¿no? Y uno de nuestros principales objetivos, por ejemplo, es el tema del empleo. El empleo es fundamental, la accesibilidad, el intentar fomentar un diseño universal, un diseño para todo y para todas, es decir, y el empleo, que es fundamental, y apoyar a nuestras organizaciones. FAM en ese sentido hace una labor muy, muy importante de apoyo a las organizaciones. Y luego en el ámbito del empleo, por ejemplo, tenemos también programas de orientación laboral, y luego tenemos también, tenemos una actividad económica, estamos especializados en la atención sociosanitaria, y ahora mismo en FAM tiene una plantilla aproximadamente de 500 personas. De 500 voluntarios y trabajadores, entiendo, todos trabajadores. Sí, de 500 nóminas de trabajadores. Que son personas además con... Más del 80% tienen alguna discapacidad. Nosotros estamos especializados en la atención sociosanitaria y gestionamos centros de día para personas mayores o centros de atención temprana, niños y niñas con discapacidad, o tenemos una residencia también para grandes discapacitados, ayuda a domicilio, transporte adaptado, cursos de formación, en fin, y ahí pues somos una organización que genera oportunidades para las personas con discapacidad, y a su vez también estamos siempre inventando y promoviendo nuevas iniciativas que ayuden a las personas. Pues, por ejemplo, recientemente hemos presentado un programa nuevo que se llama Cuidado Intermedio, para aquellas personas que están hospitalizadas durante mucho tiempo y le dan el alta y en su entorno habitual no tienen los apoyos necesarios porque necesitan a lo mejor una rehabilitación inmediata, y estas personas son derivadas por los servicios sociales de los hospitales a nuestras residencias, a los para que vosotros le deis ese servicio. Y los atendemos entre un mes, 3 meses, por profesionales, un equipo interdisciplinar de profesionales especializados, para ponerlo, para ayudarle en la rehabilitación. Bueno, pues esto es solamente la punta del iceberg, Valentín, y fíjate que ya es mucho lo que hacéis, casi que me venía a la mente, ¿qué sería sin vosotros en Almería, no? Para nosotros esta población. A diario
y a diario de manera directa a más de 1000 personas todos los días. Más de 1000 personas. Las organizaciones de la discapacidad que están en FAN, pues probablemente están dando empleo ahora mismo a alrededor de unas 2000 personas. 2000 personas. Paco, ya vamos a ir comprobándolo, si te parece, que además me has dejado el pie perfecto para saludar a mi amigo, porque es paisano, sí, además, del municipio elegido, y además es tocayo, Francisco Ripoll. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Fran, por invitarme y por estas palabras. No podía ser de otra forma, porque eres además referencia, y sobre todo Murgi, con ese nombre, Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi. Y yo, como te conozco bien, lo primero que quería que le dijeras a nuestros espectadores es, ¿para quién, digamos, es la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi? ¿Hay algún tipo de característica o discapacidad especial a la que vosotros apoyéis? Pues precisamente, y aquí estamos dos personas que hicimos los estatutos, ¿sabes? Entonces, cuando hicimos los estatutos, yo vi que había varias asociaciones que se dedicaban a un temario solo, ¿no? Entonces, mi intención fue coger y ser una asociación abierta a todo tipo de discapacidades. Y de hecho, Valentín, que está aquí, que hicimos, sí, entonces era trabajador de FAN. Sí, era abogado, uno de los abogados de la organización. Uno de los abogados de FAN, entonces hicimos los estatutos y en ese apartado, en ese artículo, pusimos que era una asociación abierta a todo tipo de discapacidades, porque la verdad es que se dan todo tipo de discapacidades. Entonces tiene que ser una asociación abierta en la cual te venga la persona con discapacidad de las miles de discapacidades que hay, claro, porque aunque sean del mismo tema, no todas las discapacidades... Sí, ni están cubiertas sus necesidades, como ha ocurrido, por ejemplo, porque, dime una cosa, Paco, antes de que llegara Murgia al poniente almeriense, creo que no había nada, ¿no? Bueno, sí hubo también otra iniciativa que tuvimos, 4 amigos, en el 91 hicimos una asociación, pero se malogró esa asociación por circunstancias. Sí. Que, o sea, esta se creó sobre las cenizas, al final sobre las cenizas, sí, y el resurgir del CENI. Sí, del CENI, sí. Sí, así que se hizo y entonces pues coincidimos, estando Valentín, hicimos los estatutos. Desde entonces hemos tenido un crecimiento a veces más rápido, otras veces más pequeño. Seguimos más o menos la misma temática que sigue FAN, ¿no? Porque en definitiva somos las asociaciones quienes hacemos FAN, ¿sabes? Sí, sí. Porque FAN es nuestra federación. Entonces, al ser la federación de todas las asociaciones, pues somos parte también de FAN, ¿no? Y tenemos prácticamente, pues los servicios que damos son más servicios directos a los socios, porque los socios de FAN somos nosotros, las asociaciones, pero los socios nuestros son los que hacen la asociación y de hecho somos los que le damos el servicio no solamente a nuestros socios, sino a los que vienen con nuevas patologías, que son muchos, que vienen derivados de servicios sociales de los ayuntamientos, de que nos conocen porque han hablado con tal y tal, y entonces le damos un servicio de información, porque cuando tienes una discapacidad así, de estas que son sobrevenidas, resulta que vas a ciegas. Claro, no sabes a dónde tienes que ir, ni a quién te va a ayudar, claro, cómo te puede... Y tú tienes tu vida resuelta, en mi caso también me pasó a mí lo mismo, no es que yo vaya ahora aquí a decir que... No, pero viene gente que no sabe, ha tenido el accidente en el trabajo o en donde sea, que por cierto, y voy a hacer un inciso aquí, ahora la nueva ley obliga a las empresas a que adapten ese puesto de trabajo. A ese trabajador que ha podido tener una discapacidad posterior a su empleo. La semana pasada pues eso ya viene de una normativa europea, ¿no? Pero bueno, nosotros, como hasta ahora también lo hemos estado haciendo de una manera así de tú a tú con los trabajadores y con las personas que nos han llegado, pues resulta que vienen sin saber nada. Vienen sin saber nada y entonces nosotros lo que hacemos es orientarlos. Que podemos darle un puesto de trabajo, porque también somos centro especial de empleo, y con el centro especial de empleo que tiene las características de que un mínimo de 70% tiene que ser personas con discapacidad.
Oye, pues me parece alucinante el trabajo que estás haciendo. Bueno, luego vamos a profundizar también, pero déjame que quiero saludar al tercer invitado además de esta mesa, con el que hemos hecho un poco de cambio de tendencia, pero yo pensaba que era bastante interesante que habláramos de la celiaquía, y también que conociéramos a Especial, que es una asociación de celíacos de la provincia de Almería que cumple 15 años y que está haciendo un arduo trabajo para que se conozca también esta realidad que, bueno, no es discapacidad, pero también tiene una serie de peculiaridades que hace que ir a determinados restaurantes o a determinados sitios turísticos no sea una cosa tan sencilla, por no meternos en lo de la cesta de la compra, que eso es harina de otro costal. Así que Luis Cruz, presidente de Especial, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de la invitación, nosotros encantados de dar visibilidad a la celiaquía. Creo que es un momento estupendo para desterrar algunos mitos cuando hablamos de celiaquía, porque cuando hablamos de celiaquía no estamos hablando de una intolerancia, que muchas veces se asemeja o se banaliza la enfermedad diciendo que es una intolerancia. Es que hasta se presenta a veces así, ¿no? Intolerancia intolerante al gluten. No, tiene nada. Porque una intolerancia básicamente es que tiene una indigestión, por decirlo de una manera, unos malos síntomas, pero al cabo de una hora estás plenamente recuperado. No nos subimos en el autobús tampoco la celiaquía de las modas de estos que se suben a las dietas, Dukan, dieta paleo, sí. No. La celiaquía, cuando hablamos de celiaquía, es una enfermedad autoinmune, multisistémica y además con un componente genético. Significa que en el momento que destapamos el tarro de la esencia, cuando se diagnostica un celíaco, muy probablemente el padre, la madre, abuelos, tíos, hermanos son celíacos y afecta, como hemos dicho, una enfermedad autoinmune, como puede ser un lupus, como puede ser una fibromialgia, y de manera multisistémica. Significa que no solo nos afecta al aparato digestivo, sino que podemos tener problemas relacionados con la fertilidad, problemas de crecimiento, anemia, en fin, un montón de enfermedades asociadas a estas características. Puede ser incluso, me decía, un fallo multisistémico. Ante una exposición al gluten. Te voy a poner un ejemplo que es muy revelador y realmente conmueve, y es que tenemos muchas mujeres jóvenes que previo a su diagnóstico tienen verdaderos problemas para quedarse embarazadas, y una vez que han sido diagnosticadas y siguen y cumplen su dieta sin gluten, estricta sin gluten, automáticamente, sin problema ninguno, un montón de problemas asociados. Y de eso tenemos de todo tipo, desde enfermedad de Crohn, enfermedades muy graves, esmalte dental, en fin, un montón de patologías asociadas, todo porque no tenemos el diagnóstico adecuado. Pues me parece interesante, y es verdad que ellos no tienen un reconocimiento de minusvalía, ¿no? Creo que se dice, un porcentaje de minusvalía, pero es curioso porque sí tenéis ciertos gastos. Bueno, luego vamos a abrir un capítulo en esta tertulia sobre eso, pero si os parece, oye, vamos a empezar, vamos a poner los principales temas sobre la mesa, y yo lo primero que me gusta hacer es un poco un balance, una evaluación, ¿no? Así que Valentín, Paco, también a Luis, si tuviéramos que quedarnos, digamos, con las principales necesidades, retos ahora mismo en vuestros diferentes colectivos de discapacidad, bien de celiaquía, ¿qué situaríamos? ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo Almería? Valentín. Pues sin duda la accesibilidad, que es lo que la accesibilidad a los entornos, los servicios, productos, y luego el empleo. Es decir, sin accesibilidad tampoco hay nada. O sea, si no puedes salir de tu casa, si no te puedes mover, si no puedes ir a disfrutar del ocio y tiempo libre a un espacio, a un bar, a una tienda o a ver un teatro, si no es accesible, si no puedes salir de tu casa para ir a tu trabajo, probablemente ni lo encuentres. O sea, eso es súper importante. Y luego el empleo, ¿no? El empleo para las personas con discapacidad, porque si ya es difícil para las personas sin discapacidad, para las personas con discapacidad aún mucho más. ¿Y cómo estamos, por cierto, en barreras arquitectónicas? Sé que se hacen trabajos poco a poco, ¿no? Para ir eliminando barreras, muchísimo. Pero ¿a cuánto estaríamos, por ejemplo, en una escala de porcentaje? ¿Tú qué nota le pondrías del 0 a 10, por ejemplo? Del 0 a 10 estaríamos, no sé, en un 4 a lo mejor. Suspendemos todavía, ¿no? Sí, suspendemos. En el momento que una persona no pueda entrar en un bar a tomarse una cerveza, por un pequeño escalón así, y además hay una discriminación muy sutil, que a veces no se ve, pero se está discriminando, ¿no? Es decir, hay otro tipo de discriminaciones que son como más escandalosas, y estas no se perciben, pero que a diario van haciendo que hay personas que no puedan acceder a los sitios. Sí, incluso ejemplo, entiendo que yo pongo como ejemplo
por ejemplo, una calle, la que sea, ¿no? De un barrio cualquiera, donde una persona con movilidad reducida, además Paco, que va en silla de ruedas, lo puede decir mejor, él lo puede expresar mejor que yo, ¿no? Quiere acceder a un bar, va por esa calle y tiene que hacer una gestión, y si quiere tomar una cerveza, y quiere ir a un banco, y quiere ir tal, pero si no es accesible, seguro que le cuesta horrores, claro, ¿no? No, ya no solo por la disposición de la arquitectura, sino también por la gente a veces muy incívica, y no aparca bien los coches, o deja los contenedores en el sitio tal. Eso se hace un mundo. Ahora, imaginamos una calle donde esa persona con movilidad reducida o con discapacidad, todo es accesible, esa persona ya no tiene discapacidad, porque al final, la discapacidad al final, si nos vamos incluso al término, la discapacidad la genera la propia sociedad, es decir, es cuando interactúa la persona con el entorno. Si esa calle es accesible, esa persona no tiene discapacidad, tiene capacidad para hacerlo todo. Sí. Al final no sé si los que son discapacitados son los propios urbes, o son las ciudades, ¿no? Son las que no tienen esa es la realidad. Bueno, vamos a seguir con Paco. Paco, ¿tú qué lo vives a diario? ¿Tú cómo, pues, ¿cuál es tu principal necesidad? La verdad es que Valentín ha sido generoso. Ha sido muy generoso en esa puntuación. No le dabas un yo cuadro he sido generoso. siquiera, ¿no? Sí, además lo he pensado, digo. Me han mirado como diciendo es verdad, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la puntuación yo se la daría a 0. Yo se la daría a 0, pero a todas las administraciones. La más cercana son los ayuntamientos. Y cuando un ayuntamiento no comprende que un ciudadano suyo no puede ir a comprar a tal sitio un artículo que le hace falta, es lo que ha dicho Valentín, ¿sabes? Esa sociedad que no te permite hacer eso, ya es incapacitada. Bueno, ha habido incluso ayuntamientos, Paco, ahora que me dices eso, que es que son inaccesibles de por sí, que a lo mejor tienen como entrada una escalera, y a lo mejor no tienen ni ascensor, que eso ocurre todavía. Bueno, tú sabes que en el Ejido hace poco se puso. Que yo he estado en el Ejido, y entonces para poder acceder han tenido que hacer una obra para poner una de los fondos EDUSI para poder acceder al ayuntamiento, que no era accesible hasta hace 3 años, después de la pandemia, cuando se empezó a hacer accesible. Es decir, que no es una cosa. Pero bueno, los organismos oficiales y todo esto siempre ponen pega, porque a lo mejor el edificio es antiguo, esto es antiguo. Hay una cantidad, ¿sabes?, de artilugios para poder hacer la vida accesible a todas las personas que vamos en silla de ruedas, que cuando te dicen eso, dices, madre mía, pero si un aparato de estos vale 1.500 o 2.000 euros y se han gastado aquí en arreglar una acera 5 o 6.000 euros, cuando la verdad es que cuando haces la acera, hazla con rampa, no la hagas con escalones. Que un escalón vale a 0, pues tú tienes que poner la tabica y el perdaño. Nada más que poner la tabica y el perdaño vale más que hacer una rampa. Es decir, que las tiendas, yo comprendo que las tiendas pequeñas no puedan acceder a obras grandes ni nada de eso, pero también están perdiendo a clientes potenciales que podemos ir a comprar, porque tenemos poder adquisitivo gracias a nuestro trabajo, que esa es otra, porque el trabajo, claro, como ha dicho Valentín, es una cosa de las mejores que puede haber para las personas con discapacidad. Pero para poder ir al trabajo tienes que acceder. Claro. Y tienes que salir a la calle, tienes que ir a todos sitios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no hay un acceso que te pueda coger y llevar a todos los sitios, porque ya no es solo eso. Yo tengo mi coche, yo me apaño, lo tengo adaptado, todo eso. Pero hay gente que no tiene coche. Claro, al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como hay gente que no tiene coche y entonces no hay unos servicios públicos que sean económicos para poder, con esos servicios públicos, irte al trabajo o irte donde tengas que ir, ¿sabes? Entonces, creo que un 0, porque habiendo... Un 0 y por arriba, un 0 y positivo. Un 0 y positivo. Sí, ¿no? Bueno, porque habiendo la tecnología que hay hoy, todos esos problemas se pueden solucionar. Entonces, lo que no se puede hacer es hacer unos planes
de eliminación de barreras arquitectónicas, y cuando llega la hora de la verdad, el plan era como el plan B que tenía Fernando Alonso en la Fórmula 1. O sea, que nunca se ponía en marcha. Oye, Luis, ¿y tú qué me dirías? Así, vuestra principal inquietud cuando reunís en especial, así, lo más perentorio que sería. Nosotros tenemos lo que comentamos como la doble victimización. No solo somos víctimas de la enfermedad y las patologías asociadas que tiene un celíaco, sino que a la hora de ir a hacer la cesta de la compra, cuando vamos a cualquier supermercado, los precios que nos encontramos cuando vamos a hacer la compra son completamente de locura. Entonces, un celíaco ya no solo sufre la enfermedad y las patologías relacionadas, sino cuando va a comprar productos básicos. Cuando digo productos básicos, hablo de harina, hablo de pasta, hablo de pan, ni siquiera me meto en otros productos que nosotros consideramos de lujo, como puede ser unas galletas. Pagamos unos precios completamente desorbitados. Yo me pongo en la piel de familias que tengan pocos recursos, que sean diagnosticados celíacos, y no sé cómo esa gente afronta su día a día, su mensualidad al cabo del año. Hay estudios que dicen que la cesta de la compra se encarece al año por miembro celíaco en torno a 1.087 euros. Por cada persona. Al año, por cada persona. En mi familia somos 4 celíacos. Afortunadamente tenemos una estabilidad laboral que nos permite, en la medida de lo posible, vivir bien. Claro, porque Luis, cuando tú vas y te dan un diagnóstico médico de que eres celíaco, pero eso no te lo cargan en la tarjeta de la Seguridad Social. Es decir, tú no vas como a la farmacia y tienes una subvención, ¿no? O tienes parte financiada. No tenemos absolutamente ningún tipo de ayuda. Y eso creo que se había incluso pedido y sería algo justo. Esto, ¿no? como siempre, un IVA súper reducido. Claro, así, como siempre, las reivindicaciones están sobre la mesa, depende siempre de la voluntad política, siempre se quedan en buenas intenciones, nunca llegan, hasta ahora nunca han llegado a buen puerto. De hecho, una de nuestras reivindicaciones es, al menos en los productos básicos, como os he comentado, pan, pasta, harina, que nos bajen el IVA. ¿Qué ayuda nos pueden hacer? Pues ayudas directas a esas familias que no cumplen con las rentas mínimas. Directas, digo directas porque indirectas puede ser que esas familias ni siquiera hagan la declaración de la renta. Sí, claro. Con unas pequeñas ayudas directas, o bajar el IVA, pasta, pan y harina. Porque nosotros, en contraposición de otras enfermedades, no es nuestra medicina, porque no es correcto decir que los alimentos sin gluten son nuestra medicina, pero sí es verdad que otras enfermedades, otras patologías, tienen ayuda gubernamental, cuando van a una farmacia a solicitar lo que necesitan. El enfermo celíaco está completamente solo. Cuando te diagnostican de celiaquía, el médico te dice simplemente no coma usted gluten, buenas tardes, que pase el siguiente. Y que le pase lo mejor posible. Falta mucha orientación y falta un poquito de empatía en ese sentido. Fíjate que habría, y enseguida vamos a hacer un pequeño alto en el camino para publicidad, pero habrías una lata, yo creo que además es muy interesante y que en otro ámbito, pero afecta también a la discapacidad, ¿no? Que es la preocupación, creo, Valentín, por el aspecto económico, porque... Por ejemplo, Paco, tú que tienes movilidad reducida, supongo que tienes que hacer unas obras de adaptación en tu casa, en tu vehículo, en fin. Sí, siempre. A pesar de que pueda haber ciertas ayudas, pero no sé si son suficientes para asumir todo el coste que también obliga esto, Valentín. Sin duda no es suficiente. Puede haber ayudas convocatorias puntuales, pero nunca es suficiente. Es verdad que las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen una discapacidad más grave, aparte de usar el dinero para la vida normal, tienen que hacer un gasto extra, igual que ellos. O sea, en ese sentido, igual que las personas que tienen una celiaquía, es decir, que son celíacos, pues igual, o sea, pasa lo mismo. Es decir, tienen que, es un extra, es decir, dedican un porcentaje muy grande de sus ingresos a su autocuidado o a cuestiones que tienen que ver con adaptaciones o que tienen que ver con, pues para poder realizar una vida normal. Y es verdad que en ese sentido el sueldo de medio de una persona con discapacidad es mucho más bajo en ese sentido, porque pues tiene que dedicarlo a cuestiones... Claro. Lo tiene como un poco capturado, ¿no? En ese sentido, como decía. Sí, eso es una reclamación que siempre tienes que poner algo más. Siempre tienes que poner algo más. Yo me muevo en una silla de ruedas.
Antes andaba con muletas, tenía mi aparato ortopédico y tal, y tenía una movilidad mucho mejor. Bueno, me refiero mucho mejor, que no es que fuera mejor, es decir, mejor porque yo me adaptaba con las muletas para poder subir escaleras. Tenía más autonomía, tenía más autonomía personal yo. Qué cosa que con la silla ahora, aunque parezca mentira, yo empecé, vamos, cuando tuve el accidente, cuando me vine de Toledo, yo tenía 22 años. Fíjate. Y con 22 años yo andaba con muletas, me costaba y tal, pero no tenía impedimentos para acceder a nada. Hoy en día, con una silla de ruedas, después de 43 años, tengo muchos sitios prohibidos la entrada. Pero no es porque ponga Paco no puede entrar claro, aquí. Pero, Es que pone las sillas de ruedas no pueden estar aquí porque hay un tranco que no le permite acceder. ¿Sabes? Qué pena. Y eso sí pasa todavía. Por eso el cero está muy bien puesto, porque hoy en día todavía ocurra esto con las cantidades... Sí, no lo parece. 2024, que parece de ciencia ficción, que ya hemos superado Blade Runner, que se dice pronto, que estaban ya los coches volando por el espacio. Bueno, vamos a dejarlo aquí un segundito, que tenemos que hacer un alto para publicidad, y a la vuelta vamos a hablar también de algo que yo creo fundamental, que es la empatía, es saber ponernos en el lugar de otro, porque, bueno, hablamos de gastos, por ejemplo, de habilitación de las viviendas, y cuando es una residencia, cuando es un bloque de vecinos, ¿no? Y, por ejemplo, alguien dice, pues oiga, yo quiero una puerta automática, porque es que no puedo abrir la puerta con mi propia fuerza. Pues no siempre tienen el apoyo de los vecinos, aunque que sepan que hay normativa que les protege y casi siempre ellos llevan razón. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en 7TV. Pues lamentablemente sigue siendo una utopía que todos los recursos y todas nuestras ciudades sean disfrutadas por el total de la población. Así que, bueno, hoy que estamos hablando precisamente de accesibilidad, estamos buscando que se esfuerce al menos la sociedad en acabar con las barreras arquitectónicas, con esas diferencias con colectivos como, por ejemplo, los celíacos, que no en todos los restaurantes tienen información, por ejemplo, de alérgenos, o se cuida el que no haya una contaminación cruzada por parte de los alimentos. Bueno, queda mucha tela por rascar, pero aprovechando que Alberto Martínez Cobos ha conectado con la localidad de Vera, voy a saludar a una persona que tiene, yo creo que mucho que decir en cuanto a accesibilidad de las ciudades, porque yo creo que estamos llegando a la conclusión de que las discapacitadas realmente son las ciudades, las grandes urbes. Miguel Gallego, que es arquitecto técnico, colaborador de la FAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, porque, entre otras cosas, vosotros os dedicáis a través de la empresa, creo que es Adapta A, precisamente a trabajar con todo lo que tiene que ver la eliminación de barreras, ¿no, Miguel? Correcto. Bueno, cuéntanos, Sí, acércanos un poquito a tu dedicamos- trabajo. Dime. Acércanos un poquito a tu trabajo, ¿a qué os dedicáis? Sí, pues básicamente pues, somos una consultoría de accesibilidad en la que auditamos el entorno construido con criterios de accesibilidad. No solamente de la normativa vigente, que en muchos aspectos es muy escasa para distintos tipos de discapacidad, sino que utilizan otros criterios, que en este caso a través de norma UNE, para poder ampliar esas medidas y poder conseguir una adaptación del entorno construido. La verdad es que me pasa aquí mi amigo Valentín Sola algunos datos y creo que tenéis bastante trabajo por delante, Miguel, porque el 87% de los edificios de las viviendas españolas necesitan mejorar su accesibilidad y aproximadamente un 17% de los edificios no disponen en la actualidad de ascensor, que se dice pronto, ¿no? Sí. Bueno, aquí en este punto sí es verdad que creo que además de muchos de los problemas que surgen durante los proyectos ya en edificios existentes, incluso cumpliendo normativas, que deberían cumplir normativas,
muchas veces falta un poquito de sensibilización por parte de los técnicos y de los agentes que intervienen en la obra para poder hacer accesible ese edificio, ¿no? Porque a lo mejor con un pequeño escalón, como han comentado, o puede hacer que no acceda a lo que es al interior del portal. Una puerta demasiado pesada puede producir que una persona no pueda abrirla correctamente o no tenga el giro en la muñeca para poder abrir la manivela. Hay elementos que como los videoporteros, los telefonillos de los edificios, que no llegan ni siquiera. Es un elemento muy inaccesible. Nadie cae en que una persona ciega, por ejemplo, no puede ver los papelitos con las numeraciones para ver a qué vivienda llama o cuál es la numeración que tiene que marcar para llamar. Nadie cae en que una persona con discapacidad auditiva no va a escuchar por un telefonillo si esa persona la han tocado o no. Se ha puesto al otro lado del teléfono. Entonces, hay elementos. Con un simple videoportero, por ejemplo, eso ya se puede solucionar en parte. Obviamente quedan mucho, tiene que ser un videoportero accesible, con distintos parámetros para todo el tipo de discapacidad, pero ese es un ejemplo, pues, porque partiendo de la premisa que cuando hablamos de discapacidad, todo el mundo se va a una persona en silla de ruedas y decir, uy, eso es lo de las rampas. Partiendo de eso y que somos incapaces, los técnicos y las entidades públicas, de hacer cumplir la normativa como debe hacerse cumplir, pues estamos hablando que hay discapacidades que no se ven a simple vista, como una persona con discapacidad visual. Nos vamos a una persona con bastón, pero es que hay personas con discapacidad visual que tienen resto visual y no necesitan ese bastón. O una persona con discapacidad auditiva. Entonces, hay infinidad de barreras arquitectónicas que en un entorno de una ciudad, que si ya no somos capaces de cumplir o de hacer accesible a una persona con movilidad reducida un entorno, a los demás, pues mucho. Os podéis hacer una idea de todos los tipos de discapacidad que hay y que no se hace nada al respecto. Mucho más complicado. Y fíjate que aquí hay un aspecto también. Y fíjate que hay, Miguel, un aspecto que tú has apuntado que a mí me parece también muy importante, que es la empatía, ¿no? Un poco también el ponerse en la necesidad del otro. Yo antes de hacer un alto publicitario hablaba de esa comunidad de vecinos, ¿no? En el que alguien solicita, por ejemplo, cualquier medida de accesibilidad. Es curioso, pero no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo o estar a favor de ello, pero afortunadamente tú hablabas de legislación y aquí la ley sí que ampara a la persona que tiene una necesidad. Por ejemplo, en un bloque de viviendas, si la obra, digamos, para hacer esa accesibilidad es menor a 12 cuotas, creo que es, o un año de cuotas, eso tiene obligación la comunidad de acometerlo, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo vamos de empatía? ¿Y cómo vamos de empatía, luego, Miguel? De empatía, pues, ¿qué decir? Nosotros, aunque no tengamos discapacidad, en cualquier momento nos puede venir una discapacidad sobrevenida. Eso es. Podemos tener una discapacidad temporal, como puede ser que nos partamos una pierna o un esguince de tobillo, tengamos que ir en muletas, incluso ir con las bolsas de la compra, si tú no las sueltas en el suelo, tienes una discapacidad temporal en las manos porque no eres capaz de utilizarlas, no eres capaz de, a lo mejor, si tienes un pomo, de poder abrir una puerta en una comunidad, ¿no? Sí. Claro, no me gustaría a mí que pasara eso del vecino que se niega y al día siguiente se parte una pierna, que le puede pasar, que el karma existe. Miguel, una última cosa, antes de seguir aquí con el resto de contertulios, a Valentín lo conoces, también supongo que a Paco Ripoll. Mañana estás en Vera y hacéis unas jornadas, la FAM, ¿no? Precisamente, que tiene que ver con todo esto que nos estás explicando. Sí, hacemos una jornada en la que estoy como ponente, hablando de barreras arquitectónicas y cómo se puede dotar de autonomía en un entorno construido. Y posteriormente a eso, que creo que es necesario hacer talleres de sensibilización. En este caso vamos a estar con bastones y antifaces y con sillas de ruedas para intentar hacer un pequeño recorrido
y que las personas asistentes, en este caso, vamos a intentar que sean el mayor número de técnicos posible para que vean las dificultades que hay, que 1 centímetro en algunas ocasiones puede suponer que un elemento sea accesible o inaccesible, o un cambio de contraste en los peldaños puede hacer que una persona vea el peldaño o no lo vea y se caiga y pueda tener un accidente grave. Está conmigo Valentín Sola. Valentín, ¿tú querías decir algo ahora que nos escucha Miguel? Algún dato. Miguel, ¿qué tal? Mañana nos vemos en Vera y en estas jornadas vamos a hablar de viviendas accesibles. Miguel ha sido el encargado ha elaborado una guía de viviendas accesibles, que es la única que hay que sepamos en España, ¿no? Y además le está dando mucha difusión, incluso ha estado en Madrid y en otros sitios, en congresos, hablando de estas viviendas. Quería comentar que la ley de propiedad horizontal, donde sí que cuando se dan unas características y unos requisitos, obliga a los miembros de la comunidad a que se ejecute esa obra de accesibilidad, entre comillas. Porque luego la realidad es que la mayor parte de las obras superan con creces esas cantidades de las que estamos hablando, ¿no? Y la realidad es que al final o sea, que se niega, o sea, es que pueden perfectamente negarse y pueden perfectamente quedarse sin construir, y tenemos muchísimos casos así. Pues ese yo creo que de hecho es una de las batallas que tenemos es el cambio de la ley de propiedad horizontal, porque lo que queremos es que la propia administración en un momento determinado asuma ese coste, claro, o esas diferencias. Luego además dicen, hay subvenciones para esto, pero claro, los requisitos para dártelas son también... porque además la gente tiene que aportar su renta, claro, y eso es todos los vecinos, además. Eso es muy complicado, es decir, no se facilita, es decir, no es, entre comillas, cierto, sí. No es fácil, cuando como no haya voluntad por parte de todos los vecinos, la cosa se puede complicar, esa es la realidad. Y bueno, y ahí donde pues falta, es verdad, esa empatía. Pero yo quería deciros también que no centrándonos solo en las personas con movilidad reducida, lo decía muy bien Miguel, siempre pensamos pues en gente como Paco, ¿no? En su silla de ruedas y tal. Hay muchos tipos de discapacidades, pero ahí hay una cuestión que quiero poner encima de la mesa y de la que tenemos que hablar, porque es súper importante, y es el modelo de sociedad que tenemos y el tipo de personas que vivimos aquí. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas dentro de nada, en 2050, va a tener más de 65 años asociados. Y vamos a sociedades envejecidas. Totalmente. Además. ¿Qué ocurre cuando te haces mayor? Porque tienes dificultades para muchas cosas, ¿no? Y necesitas una sociedad que sea realmente accesible para esto, ¿no? Y promover precisamente la accesibilidad, pero ya es una cuestión, ya si no quieres hablar de empatía, es una cuestión de puro egoísmo para totalmente, para uno tener mismo, una calidad de vida, tener una buena calidad de vida, tener un bien, hacerte mayor y poder ir a la playa. Yo recuerdo, no hace tanto, en 2011, de mi abuelo, ya muy mayor, y que tenía problemas para moverse por las piernas, tampoco lo podían operar, y yo le dije un día, oye, ¿quieres que vayamos a la playa? Y nos fuimos a una playa de aquí de nuestra costa, y fue muy triste, a pesar de que yo dejé el coche muy cerquita aparcado de la orilla de la playa, fue muy triste porque comenzó a caminar, iba con su andador y todo, pero no llegaba. Es que no había manera, y fíjate eso, con un banco para descansar, qué fácil sería, ¿no? Sí, sí. Pues, faltan muchos elementos, lo explicaba muy bien Miguel, para realmente construir una sociedad moderna y accesible para todos y para todas. Y además que lo necesitamos, esto no es una cuestión pues de estoy capricho. Contigo, y además no me creo, Miguel, que con todos los automatismos que tenemos, pues yo qué sé, para echarnos fotos, para filtros, para historias de estas, y que no haya automatismos para mejorar nuestra vida, que es que lo estaba diciendo bien Valentín, es que no es la persona en silla de ruedas, el invidente o la persona con discapacidad auditiva, es que puedo ser yo en el día de mañana, porque me hago un E15 ahora saliendo de aquí del estudio. Sí, automatismo hay y falta muchas veces el conocerlos, el saber dónde los puedes conseguir y dónde se puede instalar, porque
hay algunas veces que todos nos pensamos que pueden ser caros y algunos no lo son realmente. Incluso hay dispositivos, porque hay elementos para los semáforos, los acústicos, que hay gente que dice que por la noche molesta el ruido y por eso desactivan el ruido de los semáforos, el pitido. Pero bueno, se podrá programar eso hasta las 10 de la noche, hay, digo yo. por ejemplo, O hasta las 12. Fundación 11 tiene una aplicación que puedes desde tu propio móvil activar el paso, o sea, el semáforo. Y entonces cuando empieza a pitar, y mientras tanto no está pitando. No está usándose. Y si nadie activa el semáforo, con esa aplicación no pita. Pues un ejemplo más. En tecnología tenemos todo lo que queramos para poder adaptar, pero muchas veces falta eso, la sensibilidad, el conocimiento para poder aplicar correctamente esos dispositivos. Pues sensibilidad, sí señor. Con eso nos vamos a despedir, Miguel Gallego, y que apunte la gente ese nombre, Adapt-A, ¿no? Que es Adapt, terminado en T, guioncito y una A al final. Que un fuerte abrazo y que vaya genial mañana en Vera. Bueno, en apenas unas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros volvemos aquí al debate, que nos habíamos quedado con cosas interesantes. Por ejemplo, hablábamos del diagnóstico antes de irnos también, del asunto de la celiaquía. Vamos a hablar de la sanidad, cómo estamos también en materia de recursos sanitarios a disposición de los almerienses en general, porque hablamos de todos los colectivos. ¿Un diagnóstico de celiaquía es rápido? ¿Se tarda poco a la hora de dar esa calificación? Sí, va todo lo contrario. Si hablas con cualquier celíaco, al final te explica que para llegar a su diagnóstico ha pasado completamente por una travesía por el desierto de años hasta que finalmente consiguió su diagnóstico. Afortunadamente, el año pasado la Junta de Andalucía volvió a publicar el protocolo de detección precoz de celiaquía, dirigido sobre todo a atención primaria. ¿Por qué se repite y se refuerza este protocolo? Porque hay estudios que dicen que el 70% de los celíacos, el 70-75% no están diagnosticados. 70%, 7 de cada 10. Si hablamos de una enfermedad con una prevalencia entre el 1 y el 2%, significa que en Almería, que estamos unos 700.000 habitantes, podemos estar hablando de unos 12.000, 14.000 celíacos. De esos 12.000 o 14.000 celíacos, el 70% no está diagnosticado todavía. Significa que pero eso es muy peligroso, Luis, porque si me dices que puede haber un fallo multisistémico, estamos diciendo que hay una parte de la población que podría estar... Claro, el paciente celíaco no diagnosticado es una persona que colapsa las especialidades médicas. Porque como no está diagnosticado y no hace su vida de manera normal, pues va al neurólogo porque tiene problemas de migraña, porque va al digestivo porque va al baño de aquella manera, porque va al dermatólogo porque tiene dermatitis herpetiforme. Por eso es básico y crucial que desde la atención primaria estén completamente actualizados y se lleven a cabo completamente el protocolo que hay. Significa que hay que hacer una serología, hay que hacer unas pruebas genéticas y hay que hacer después una biopsia si llegara el caso. Sobre todo en pacientes que no solo tienen una cierta síntomas compatibles con la celiaquía, sino que más si tienen familiares directos que tienen ya celiaquía. Y esto no se está haciendo, o mayoritariamente no se está haciendo. Se está resumiendo en hacer una serología, que es básicamente un análisis de sangre. En adultos es una prueba que negativiza por las circunstancias biológicas que sean, y entonces la mayor parte de los adultos con familiares celíacos en esa prueba les sale negativa, salvo que tengas un daño intestinal muy grave, como me pasó en mi caso, que di un puntito por encima del mínimo, teniendo un daño intestinal por debajo de la necrosis. Oh, madre mía. Cualquier persona que no tenga tanto daño intestinal va a negativizar esa prueba. Y eso fue por un diagnóstico tardío un poco, ¿no? Con 33 años, a raíz de un diagnóstico de mi hija con 3 añitos. Como decía antes, como es genético, se destapa el tarro de la esencia. Pues vamos los demás, mi mujer, yo, mis familiares, a ver qué pruebas nos salen. Y efectivamente, el único que salió positivo, por un puntito en ese parámetro que hay, fui yo. Pero entiendo que la mayor parte de familiares que se hagan la prueba, porque no tengan claro, esa serología es negativa, pero a esa persona hay que seguir haciendo el estudio. Para eso está el protocolo, para que se hagan las 3 diferentes pruebas que hay y no nos quedemos solo en una.
que de por sí no es suficiente. Claro, no es determinante al 100%. No. Y luego, a mí me llama mucho la atención, tanto a Paco como a Valentín, porque claro, cuando hablamos de atención sanitaria, en lugar de que, digamos, vosotros derivéis en la sanidad pública por la atención de los centros de día, lo que hacen es al contrario, como me decíais, ¿no? Que os derivan muchas veces de la sanidad o aconsejan, pues pásese usted por la Asociación Comarcal Murgi, que a lo mejor allí le pueden dar un servicio. ¿Cómo está la atención ahora mismo, digamos, sanitaria para las personas como...? La atención sanitaria en general ha decaído mucho. Ha decaído mucho, incluso en personas que no tienen ninguna... Sí. Estuvimos aquí un día con las mareas verdes, las mareas blancas. Claro, entonces lo que pasa es que casi también como el tema de los celíacos, el coger y dar la atención adecuada. Porque claro, no es lo mismo dar una atención adecuada, porque nosotros tenemos muchas discapacidades. Entonces, cada una es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que tenían que tener un protocolo especial las personas con discapacidad, porque no tienen el mismo movimiento. No tienes que ser discapacitado y tener la ayuda a domicilio, que entonces sí tiene un protocolo distinto, porque incluso puede ir la cuidadora y tiene unas ventajas del cuidado, pero claro, es que otras personas con discapacidad, yo voy en una silla de ruedas y yo a lo mejor no puedo ir a tal sitio. Pues debe haber una persona que oriente o que esté, que haya un protocolo que cubra esas necesidades. Pero, por ejemplo, tema rehabilitación, ¿no? Yo es que yo lo voy a contar, tuve una experiencia muy mala con una rehabilitación personal, además. Yo me partí el peroné y cuando fui a los muchísimos meses ya de ser intervenido, de ser operado, a la persona que me tenía que valorar si yo tenía que ver rehabilitación, lo que me dijo fue, siéntate en el suelo. Me senté en el suelo y me dijo, levántate. Entonces yo le pregunté, yo no, le digo, pero me levante apoyando las manos, ¿se refiere? Dice, sí, apoyando las manos. Evidentemente apoyé las manos y me levanté. Tenía 30 años entonces, ¿no? Claro. ¿Cómo hubiera estado yo si no hubiera podido levantarme? Yo no podía mover el pie en absoluto, no tenía movilidad y a mí me dijeron, no, usted no necesita rehabilitación. Entonces, es por eso, yo quise saber si tenéis esas herramientas, digamos, de rehabilitación. Yo acudí y tuve que pagármelo, ¿no? Mira, a una clínica privada, ¿no? Para rehabilitarme. Hace un año, y ya después hablé con Valentín, ¿no? Un conocido de allí de Ejido, una familia que había tenido el cuñado un accidente. Y estaba con la cuñada y el marido estaban en Sevilla. Le dieron el alta. Esa persona necesitaba unos cuidados en su casa. Claro, y una reforma de la casa para poder vivir en su casa. Esa persona fue privilegiada en ese momento, ¿sabes? Porque claro, yo tengo amistad con Valentín, de hecho soy vocal de su junta directiva, somos una asociación federada y este vino como socio, ¿sabes?, a mirar qué podía hacer. Pues yo cogí y le dije, mira, vamos a hacer esto, ¿sabes? Pero esto ya sabéis que es una cosa que puede hacerse o no se puede hacer, porque es una residencia lo que tiene el afán y tal. Pues yo cogí, llamé a Valentín y le dije, mira, tengo el problema de un socio que le ha pasado esta situación y la mujer no tiene ni su casa adaptada, ni tiene coche adaptado, no tiene nada, que es uno de los servicios que FAN ahora da, ¿sabes? ¿Qué ocurre con esto? Que esa persona cuando vino, claro, vino a una asociación federada. Si va a otro sitio, ¿qué hubiera ocurrido con esa persona? Claro, porque no tiene solución alguna. Le dice, bueno, pues búsquese usted la vida. En fin, bueno, estamos llegando al verano, que todos nos queremos ir de vacaciones, queremos disfrutar de las playas, queremos ir a los restaurantes, queremos comer bien,
aunque haya que pagar más, que eso ya nos hemos acostumbrado. Pero todos, los celíacos ya no quiero ni pensarlo. Vosotros todos los años desde la FAN hacéis una guía de accesibilidad en playas que creo que es una herramienta básica, no solamente para los almerienses, sino para gente incluso que venga de fuera y diga, a ver, ¿a dónde puedo ir, Valentín? Eso lo tenéis ya a puntito de salir, ¿no? Si no sí, bueno, ya. Ahora, claro, además Miguel es el arquitecto técnico que se desplaza por los 12 municipios de la costa y va a todos los puntos accesibles, que hay como 40 puntos accesibles. Ahí va y le pone nota, ¿no? Le pone la falta. Nosotros lo que sacamos es una guía de accesibilidad a las playas, no de playas accesibles. Y voy a explicar el matiz. Es accesibilidad a las playas porque la guía hace un diagnóstico, una fotografía de si vas allí, ¿qué te vas a encontrar? Es decir, desde cuántos aparcamientos reservados hay para gente con movilidad reducida, cuántos puntos accesibles, si el punto accesible, si cuenta con aseo accesible, si cuenta con zona de sombra, con qué elementos cuenta, ¿no? Si la pasarela llega hasta la orilla de la playa. Y además hemos desarrollado una aplicación, una app web para el smartphone y Android y tal, ¿no? Y se llama Almería Accesible. Y ahí vamos a tener la guía de este año también, y la gente puede geolocalizar perfectamente el punto y puede ir, bueno, una herramienta fantástica. Nosotros la promovemos a través de la red de organizaciones a las que pertenecemos y también en agencias especializadas, y es una forma de promocionar el turismo. Oye, pues yo la quiero, yo me la voy a descargar ya, pues a mí también me sirve. Porque es guía de playas, de accesibilidad a las playas, porque como hay tantos tipos de discapacidades, pues no todas las playas, es muy difícil que una playa sea absolutamente accesible para todos los colectivos. Entonces, se llama accesibilidad a las playas, es decir, ¿qué tienes? ¿Qué elementos te vas a encontrar? Y todos los años, llevamos ya más de 15 años sacando esta guía, y intentamos, se ha avanzado muchísimo de entonces. Cuando sacamos la primera guía, había muy pocos puntos accesibles, pero ahora se ha convertido, es como... ya se van picando un poco, ¿no? Oye, yo estoy peor que el otro. Lo comentan ellos. Y esa es la mejor fórmula para que se pongan las pilas. Algunos concejales me llaman, oye, Valentín, ¿cuándo tal? Y quieren ellos... Les estimula, Si se estimula, es una motivación. Y es verdad que se atrae a mucho turista si tiene el entorno accesible. Además, Almería, que es un espacio, una provincia maravillosa para eso. Yo tengo datos de que en España en los últimos años se han movido más de 4 millones de personas con discapacidad que tienen como elemento también la accesibilidad, o sea, lo tienen en cuenta. Van buscando si somos capaces de promover, de tener una provincia accesible, vamos a generar también esos ingresos. Oye, pues destino y empleo y tal. Destino importante. Turismo inclusivo. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo antes de irme quiero acabar con Luis, porque vosotros qué le pedís a un verano, porque también tiene su aquel. Yo no sé si tenéis que ir igual que con la guía de accesibilidad o la guía de la alimentación. Te lo resumo muy rápido, Fran, sí, muy rápido. Al final nosotros el trabajo de la asociación lo que buscamos es que el celíaco viva con normalidad. Esa normalidad incluye las relaciones sociales, y dentro de esas relaciones sociales están los restaurantes. ¿Qué problema tenemos con los restaurantes? Tenemos muchos restaurantes asociados, cada vez tenemos más, tenemos la página web celiacos.es donde cualquiera puede entrar y ver qué restaurantes tenemos asociados, pero sí es verdad que encontramos una reticencia de los restaurantes a asociarse. ¿Por qué? Porque tienen cierto miedo a las consecuencias de que puede contaminar a un celíaco que vaya a comer y demás y tal. Sí, de que le pueda causar algún problema. Sí. Y nosotros, precisamente, ese es nuestro trabajo. Nosotros lo que hacemos es que, cambiando unos pequeños hábitos en cocina muy sencillos, no tienen por qué ofrecernos toda la carta que hoy ofrecen a los demás, una pequeña carta reducida cambiando pequeños hábitos, a nosotros nos sirve de muchísima ayuda. Y entonces, voy a hacer de comercial. Los celíacos, cuando vamos a tomar una cerveza, no vamos solos. Le estamos dando un valor añadido a ese restaurante. Totalmente. No solo voy yo, sino que si voy con 8 amigos, porque normalmente los amigos de los celíacos siempre dicen, Luis, vamos a ir donde pueda él. Dime tú dónde vamos. Esos 8 amigos que vienen conmigo, si les gusta el restaurante, cuando ellos tengan oportunidad de ir, podrán ir también, independientemente de que vaya o no. Le estamos dando un valor añadido al restaurante, le estamos poniendo cerca de 1000 personas asociadas celíacas publicitados en la puerta,
y le estamos dando un valor añadido a Almería como provincia turística. No nos podemos quedar atrás en ese sentido. Oye, pues qué visión más emprendedora, de verdad. No, muy rápidamente, Valentín, estamos fuera de La Organización tiempo. Mundial del Turismo dice que el elemento diferenciador, sin duda, para ser competitivo en turismo es la accesibilidad. Y eso es accesibilidad, lo que él decía. Es decir, tiene toda la razón. Es que tiene muchas similitudes con el tipo de discapacidad. Si al final que pueda o no ir a un sitio. Que nos vamos, que tenemos otro programa detrás. Yo de verdad he estado muy a gusto con vosotros. Además, creo que os podría fichar a más de uno para vender en marketing, pues Luis me ha convencido, Valentín me ha convencido, Paco me ha convencido, y que al final lo que tenemos que convencernos es como sociedad en general de que esto no es un trabajo ni siquiera para los demás, ni siquiera para el prójimo, es para nuestro futuro, para nuestro bienestar en general, de toda la humanidad, porque si ahora no lo necesitamos, quizá lo tengamos que hacer en un futuro. Que tengan una felicísima semana y el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en 7 Televisión. Hasta luego, adiós.